Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y diplomada en sexualidad. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy me encuentro con la voz un poco rara porque vengo saliendo de un resfriado. Sí, estuve con amigdalitis, estuve con días de reposo y todo y todavía estoy aquí. Este es mi día de resfrío número 6. Se supone que lo resfrío durante 5 o 7 días, no estoy segura si esa información es verídica, pero yo todavía siento un poco obstruida mis vías respiratorias. Pero nada grave, yo creo que ya de aquí al fin de semana voy a estar bien. Más me vale estar bien, porque pronto tengo que ir al campo, así que no va a ser muy buena combinación resfrío y cordillera. Pero bueno, el día de hoy les voy a estar hablando acerca de los celos. ¿Por qué les voy a hablar acerca de los celos? Porque es un motivo de consulta bastante frecuente, porque yo ya estoy cansada. Yo ya estoy cansada de que la gente diga, es que tú eres un celoso tal por tal. Y no. Ya, entonces, yo creo que un poco como para generar un cierto grado de conciencia, entender que el por qué una persona tiene ciertos comportamientos al momento de conectarse con los celos como una emoción más dentro de toda la gama de emociones. Hay una multiplicidad de factores, elementos que explican eso, como para que uno no se quede solamente con ese típico comentario de no, que celoso, porque está loco, ay, que no sé qué. No, hay muchos elementos que explican eso y lo importante es que el saber eso nos va a dar información de qué cosas son las que uno puede trabajar, ya sea de manera individual como un espacio de terapia de pareja. Lo digo porque hay gente que dice, no, celoso nunca va a cambiar, Claramente, en el mejor de los casos, para que una persona cambie ciertos comportamientos, debiese haber una reflexión que le permita decir, oh, no estoy a gusto con esta situación, con cómo estoy abordando esto, y por lo mismo buscar estrategias alternativas para afrontar eso de una manera distinta. Pero claro, si uno no tiene la información es mucho más difícil tomar esa decisión. Por eso estoy aquí el día de hoy. Todo esto puede ser que me mueva bastante, o a lo mejor no lo sé durante el capítulo porque tengo todo tomado atrás con el resfriado en la parte muscular. Y claramente no voy a estar abordando todos los posibles elementos, considerando que las personas son un universo, son algo único y exclusivo, pero al menos quiero que se queden con ideas de elementos individuales, elementos en el ámbito relacional, como también elementos de las familias de origen, ya como nuevamente para poder ampliar esta mirada. Y hacer hincapié en cuáles son esos elementos que uno puede trabajar de manera individual en un espacio de psicoterapia individual como también un espacio de terapia de pareja. Entonces, sorbito de café. ¿Qué les puedo decir? Bueno, primero nuevamente hay que entender un poco que en general las personas tienden a decir, no, es que Pepito es celoso, mi pareja es celoso, celosa, bla, bla, bla. Y no es que las personas sean celosas, no podemos ser emociones, porque las emociones duran un cierto periodo de tiempo, ¿ok? Entonces ya basta decir que Pepito es celoso y todo eso, no. Una forma más elegante de decirlo es, al parecer Pepito tiende a conectarse más fácilmente y frecuentemente con la emoción de los celos. Y probablemente cuando la gente dice que X persona es celosa es porque en general a partir de esa conexión con esa emocionalidad tiende a haber un comportamiento que muchas veces no es el más adecuado ni para la seguridad ni respeto de la propia persona ni para otras personas involucradas en la dinámica que esté generando que la persona se conecte con esa emocionalidad, y eso a veces tiene muchas consecuencias negativas individuales, interpersonales y demás, ¿ya? Entonces, por eso la gente tiende a quejarse de eso. Entonces hay que saber, como les digo, que los celos son una emoción más que están dentro de toda esta gama de emociones que uno tiende a sentir: la tristeza, la rabia, la alegría, la calma, el asco, el miedo, etc. ¿Ya? Entonces, como para que desde ya vayamos entendiendo eso en ese terreno. Ahora, ¿qué es lo que explica que algunas personas tiendan a conectarse más fácilmente con los celos? Muchas cosas. Si lo vemos desde el ámbito individual, existen distintos tipos de teorías desde el ámbito de la psicología que han podido ir explicando eso. Si nos vamos a lo más básico, por ejemplo, desde la teoría del apego, ahí yo ya he hablado acerca de esta misma temática del apego y cómo influye en otro tipo de cosas, como el que hace que ciertas personas se mantengan en vínculos poco satisfactorios. Hay un capítulo, si no me equivoco, el capítulo anterior al podcast, hablo acerca de eso. Y si quieren saber específicamente acerca de en qué consiste esa teoría, yo los invito a que ustedes busquen teoría del apego, estilos de apego, de
Bowen, que es el autor principal que ha ido desarrollando eso. No es la única persona que lo ha hecho, pero como para que se vayan a la teoría pura, y está bastante fácil de comprender. También hay una psicóloga que yo sigo en redes sociales que se llama Sole Grunet, que trabaja harto con parejas y de manera individual desde la teoría del apego. Entonces ahí ustedes le pueden ir a echar una miradita. La cosa es que dentro de lo que se plantea esta teoría del apego, hay personas que, bueno, todas las personas hemos crecido en contextos distintos. Algunas personas con madres, padres, otros tíos, tías, abuelas, etcétera, sea quien sea la persona que nos ha cuidado. Y de acuerdo a lo que plantea esta teoría, en base a las personas con las cuales nos hemos relacionado y las dinámicas que se han dado en esas primeras etapas de nuestra vida, es que eso tendría a influir en el tipo de apego que nosotros tendríamos a desarrollar. O sea, dependiendo de las interacciones en la primera infancia con quienes nos cuidaban, qué tan presentes estaban de nuestros cuidados a nivel emocional, nuestros cuidados básicos, qué tanto nos podíamos sentir protegidos o protegidas, entre otro tipo de elementos que influyen en eso. Ahora, nuevamente, como lo he dicho anteriormente, esa teoría lo plantea desde los primeros vínculos, pero no es que uno, a partir de que se vinculó de cierta forma, va a mantener esa forma de vincularse para toda la vida. No, porque podemos encontrarnos con que tenemos estos cuidadores primarios y después vamos en otro tipo de ambientes donde conocemos otras personas y podemos conocer figuras secundarias de apego como tal. A veces pueden ser miembros de la familia extensa, a veces pueden ser profesores, pueden ser cualquier otro tipo de personas, como digo, que uno va conociendo y con quien va compartiendo a lo largo de nuestra vida. O sea, porque no vamos a relacionarnos solamente con nuestros cuidadores, ¿ya? Y lo otro también importante, que por mucho que se establezca a partir de estos cuidadores primarios, también lo he mencionado, que dependiendo de con quién uno se vincule, también pueden activarse ciertos estilos de apego y uno puede llegar a desarrollar un apego seguro, que sería lo ideal. Lo ideal es este apego seguro donde, bueno, tiene también ahí sus características, y los invito a que puedan leer acerca de eso. Como por ejemplo, yo me he encontrado, y lo más común, incluso hasta me pasó a mí en mis propias relaciones, es tener ciertos vínculos seguros, en la mayoría de los casos con las amistades, por ejemplo, pero a lo mejor en pareja, dependiendo de las características de la otra persona y las dinámicas que se iban generando en la relación de pareja, haber tendido a un estilo de apego más ansioso, por ejemplo, ¿ya? Hay personas que le pasan más con lo evitativo, etcétera, 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 ¿ya? Pero como digo, esto puede variar. El tema es que, ¿qué es lo que pasa con estos estilos de apego y los celos? Pasa que de lo que se plantea, hay ciertos tipos de apego en particular que, dependiendo de con qué personas se vinculen y cómo se generen las dinámicas relacionales ahí, es más probable que se active la conexión con los celos. Por ejemplo, un caso bastante típico sería en una, por ejemplo, relación de pareja, por ejemplo, que esta persona tienda a un estilo de apego más ansioso y se vincula con alguien que tiende a tener un estilo de apego más evitativo. No sería raro que, mientras la persona que tiene este estilo de apego ansioso necesita un cierto grado de cercanía, necesita un cierto grado de que se le reafirme el vínculo como tal, a través de sea lo que sea, afectividad, el contacto físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad, etcétera. Mientras esta persona requiera eso, y por el otro lado la otra persona, dentro de su forma de afrontar las situaciones, requiere a lo mejor una toma de distancia, no sería raro que en esa toma de distancia de la persona que tiene este estilo de apego más evitativo, ocurra que, si no hay una explicación o no hay elementos de claridad respecto a lo que lleva a que la persona tome ese grado de distancia, por ejemplo, que puede ser que esa toma de distancia sea para regular, si no tenga nada que ver con la persona que tienda a tener este estilo de apego ansioso, no es raro que la persona con estilo de apego ansioso tienda a sentirse confundido y puede empezar a sentir celos, por ejemplo, de que esta persona se empieza a vincular en X actividad con esta otra persona que no conoce o que es de su círculo, aunque puede ser que no haya pasado nada, aunque puede ser que no haya habido ningún grado de infidelidad, aunque esta persona claramente no tenga ningún tipo de intención, ¿ya? Pero ahí, como digo, sería porque, acorde a esta teoría, acorde a estas características individuales, esta persona con estilo de apego ansioso buscaría un poco más de refuerzo, y como probablemente en este caso que yo le estoy dando no ha habido una conversación de poder establecer formas saludables de relacionarse cada uno con su estilo de apego, que facilite que cuando uno se active y el otro se le active la otra cosa, no quede el caos, no sería raro que aparezcan estos celos, y que generalmente es algo que la gente tiende a no saber cómo gestionar, porque a nadie se le enseñó cómo ser y estar en pareja, y uno con suerte sabe conocerse uno como propia persona, como para además aprender a vincularte con un otro. Entonces,
Ese es el caso más típico, ¿ya? Que tendería a explicar eso y que habla tanto de lo que ha pasado, porque esa persona, para poder haber llegado a desarrollar ese estilo de apego ansioso, va a tener una serie de historias previas con estos cuidadores primarios, o sea, va a hablar acerca de sus propias inseguridades que se van a activar en ciertas dinámicas que se van a generar en pareja, como también habla de lo que pasa en esta dinámica entre estos dos estilos de apego como tal. O sea, es de lo individual parte también afectando a la parte relacional. ¿Ya? Ese es uno de los elementos, que puede ser que no sea el caso de la persona, pero como digo, yo de todas maneras lo presento porque es una de las cosas que uno puede tender a revisar, ya sea de manera individual como en la terapia de pareja cuando estamos hablando del ámbito relacional. Ahora, también hay otros elementos que se consideran desde la individualidad. A veces se plantea que la persona que tiende a conectarse más fácilmente con los celos es alguien que tiende a tener una autoestima más baja. Entendiendo esta autoestima más baja, bueno, así como aclaración nuevamente, porque yo aclaro todo aquí porque uno nunca sabe qué persona está escuchando esto y qué tan informada está, pero a veces las personas dicen, no, yo tengo baja autoestima y creen que eso es un constructo, que es algo rígido y que toda la vida va a ser así. Y no, la verdad es que la autoestima se va construyendo por muchas cosas, tanto por aquellos mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida, que hemos ido, como digo, interiorizando a partir de qué tan capaz se nos ha dicho que somos, cómo la gente ha reaccionado cuando nos hemos equivocado. O sea, una serie de cosas, además de cómo la persona, a medida que ha ido creciendo, ha ido interiorizando y percibiendo las experiencias que ha ido teniendo a lo largo de su vida de manera individual, con su propio concretar cosas, con su forma de vincularse con otras personas en lo interaccional. O sea, son muchos elementos y puede ser que tú en general, pensando un poco las teorías de la autoestima, que no vamos a entrar tanto en detalle en eso, tienden a plantear, uno de cierta manera habría ido construyendo a lo largo de su vida una base como tal, pero no sería raro que en ciertos periodos de nuestra vida podemos tender a una fluctuación en cambio estos niveles de autoestima, lo mismo como dependiendo de los espacios en los que estemos, donde no van a ser todos los elementos de la autoestima que pueden verse afectados. Bueno, sí puede ser, pero la mayoría de las veces son elementos concretos de esos, pensando que la autoestima no es solamente, ay, yo me quiero, me amo, no sé qué. No, también hay un montón de otros elementos. Son varios componentes, tanto de la autopercepción, autoevaluación, que tanto la persona relacionada con la autoeficacia se siente capaz de concretar cosas, etcétera, etcétera. Autoimagen y demás. O sea, son muchos elementos. Pero acorde a esto de la baja autoestima, se plantea que cuando hay personas que tienden a tener más baja autoestima, no es raro que tiendan a ser más inseguras, pensando ejemplos típicos en insegura como de, yo sé que tengo un cierto grado de valor, pero a lo mejor no lo reconozco, entonces no es raro que ponga en duda que si yo no veo mi valor, la otra persona con la que estoy no ve ese valor, y no es raro entonces que busque cambiarme, y que por eso si busca cambiarme se junta con esta persona, y a lo mejor yo siento celos de eso, y bla bla bla. Entonces hay otro elemento, la baja autoestima, que nuevamente puede ser que no sea el caso de la persona, puede ser que alguien sienta que tiene una autoestima pero espectacular en todos los contextos y aún así conectarse en alguna situación con los celos porque una emoción totalmente sensible, iba a decir, pero totalmente normal poder llegar a experimentarla. Lo otro que puede influir también son las experiencias previas que una persona puede tener respecto a los celos, pensando un poco. La mayoría de las veces, así como todas las emociones nos dan información de ciertas cosas, lo que yo tiendo a ver es que cuando aparecen los celos son muchas veces el miedo a perder un vínculo, por ejemplo, el miedo a ser reemplazado, el miedo a que uno lo abandone. Pueden ser muchas cosas con las cuales los celos hacen que uno se conecte en paralelo con otras emociones, generalmente el miedo, ¿ya? Y si hemos tenido experiencias previas donde, por ejemplo, ha habido infidelidad, o sea, alguien nos ha sido infiel, por ejemplo, no es raro que podamos llegar a sentir celos de alguien que no tenemos claridad de qué relación tiene con la persona con la que estamos, y por eso si yo además a esta infidelidad del pasado no la he procesado lo suficiente y quizás incluso en la experiencia previa he llegado a pensar que esa infidelidad tenía que ver con mis características personales, y yo he hecho atribuciones personales a ese comportamiento de la otra persona que quizás no tenía nada que
ver con uno, no es raro que en próximas situaciones, cuando aparezca algo así, yo pueda tender a conectarme más fácilmente con esos celos, pensando en que puedo llevar cosas de la experiencia previa a lo que está haciendo en el presente. Siendo que, como digo, puede ser que la persona con la que tú estés en esta relación de pareja sea alguien totalmente nuevo, totalmente diferente, nunca haya hecho nunca nada, tenga sus valores súper claros y todo, pero no es raro que con esta experiencia la persona se conecte con eso y por lo tanto se conecte con los celos, ¿ya? Aquí yo les he dado 3 ejemplos respecto a la teoría del apego, tema de baja autoestima, experiencias previas. Todo eso que nos permite poder establecer hipótesis, por decirlo de cierta forma, de qué hace que uno se conecte con esa emoción. Yo no he hablado acerca de qué es lo que hace que explique que uno reaccione de cierta forma ante eso. Yo creo que eso es otra cosa. O sea, pensando en que una cosa es sentir algo y otra cosa es expresarlo. Y el que uno tenga o tienda a expresar o actuar como paso secundario a conectarse con una emocionalidad, eso abarca otros procesos como relacionados con la propia autorregulación emocional, que la autorregulación emocional va a influir en cómo yo decido, dentro a lo mejor de las posibilidades, reaccionar posterior a conectarme con una emocionalidad, no solamente con los celos, sino con la rabia, con la pena, la tristeza, la alegría, etc. Como también otros elementos de cómo yo he visto, por ejemplo, en el pasado, que el resto tiende a abordar ciertos temas, a reaccionar, como incluso ha sido la respuesta del entorno cuando yo he reaccionado de X, A, B, C, D, U, E, forma, por ejemplo, etc. Entonces, para que quede claro que solo estamos respondiendo lo que pasa o que podría explicar por qué hace que una persona se conecte más fácil con esos celos, y no estamos hablando que explica que la persona reaccione o que actúe de cierta forma ante sentir esa emocionalidad. Ahora yo les di esos 3 ejemplos nomás, la individualidad, pero claramente van a haber otras cosas. Y que claramente no lo podemos abarcar todo, porque me interesa al menos que tengan como un popurrí, así como las ideas básicas, ¿ya? Ahora, en el ámbito relacional podemos encontrarnos con otras cosas que pueden facilitar que una persona se conecte con esas emociones. Por ejemplo, falta de comunicación, experiencias previas negativas. Ahora, en esto de la falta de comunicación, no lo digo como no es por decirlo como causa directa que permite explicar eso, sino más bien el que cuando hay falta de comunicación y las personas no tienen claridad de qué es lo que está pensando, haciendo el otro, y es difícil poder llegar a acuerdos, es más fácil ahí que uno tenga más espacio para cultivar ideas que no son dentro de su cabeza. Entonces, por eso lo llevo, o sea, pensando un poco en si tenemos personas que en general no hablan, o cuando hablan no es beneficioso para ellos, pensando que no hay una sola forma de hablar las cosas en pareja. Cada pareja tiene formas distintas. Por ejemplo, hay parejas a las que les sirve, pensando un poco en lo que yo he visto dentro del espacio de la terapia, que les sirve hablar mucho desde la emoción. Hay otros que no les sirve mucho hablar de la emoción, un poco, pero les sirve más hablar con hechos concretos, ¿ya? Entonces, por eso digo que no hay una sola forma, pero si esa forma que están teniendo no es acorde a lo que esas personas sienten que necesitan o que les permite llegar a un entendimiento mayor, claramente es que ahí va a haber una falta de comunicación. Entonces, cuando no hay una comunicación respecto a las cosas que están pasando, va a ser más difícil abordar ciertos temas. Por ejemplo, si yo no le converso, no le expreso a mi pareja que para mí es importante poder conocer, por ejemplo, qué es lo que hace a grandes rasgos en el día a día, no con un afán de control, sino entender más o menos cuál es su rutina, para yo ahí poder entender qué lugar ocupo en su vida. Si yo no le digo eso a la persona no se da cuenta. No es raro que, si es que la otra persona en general no tiende a hablar acerca de las cosas que hace, no es raro que si hay algo que no me contó de su día a día a la persona que a lo mejor tiene este interés en conocer eso. Oh, se me paró la grabación. Hubo problemas en la Matrix, no, mentira, es que me acabo de dar cuenta que no había borrado unos videos y me quedó súper cargada la memoria de la cámara, así que bueno, hice una pausa y ya la retomamos. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, en cuanto a la falta de comunicación.
Si yo no le expreso al otro que para mí es importante saber a grandes rasgos cuál es su rutina, por ejemplo, y para yo así como persona entender en qué espacio ocupo en su vida, si a la otra persona no se le ocurre andar contándome esas cosas, es muy probable que si yo después me entero que esta persona se juntó con X persona, a mí me entren dudas y pueda llegar a sentírselo. Es un ejemplo totalmente comprensible, totalmente frecuente, es algo que yo suelo escuchar dentro de este espacio y que nuevamente no tiene que ver con un cierto grado de control en la mayoría de los casos, sino que justamente porque eso le permite a la persona entender qué lugar ocupa en la vida de la persona, cosa que yo le estoy diciendo aquí que es lo que tiende a pasar cuando uno le pregunta a la persona, pero que generalmente es algo que la otra persona no tiene idea, ¿ya? Entonces muchas veces cuando ocurren esas situaciones que la persona se conecta con esos celos, como digo, a veces ni siquiera tiene que ver con la persona que está implicada y con quien se juntó la pareja, sino es con el a veces sentir a lo mejor que como no se sabe qué lugar se ocupa en la vida de la persona, eso genera un cierto grado de inseguridad. Y ahí, en el mejor de los casos, un estilo de comunicación que se adapte y sea acorde a lo que es positivo para ambas partes. Si se hablara acerca de eso, nos ahorraríamos hartos problemas. Lo mismo si en la forma de comunicar, por ejemplo, hubieran situaciones donde se desvalida a la otra persona, se desvalida, por ejemplo, las emociones, las ideas que puedan tener, los pensamientos. No es raro entonces que haya más dificultad de poder decir, pucha, yo estoy sintiendo estos celos, pero siento que a lo mejor no sé cómo abordarlos porque mi pareja no me está respondiendo de una forma que acoge eso. No es raro que eso empiece a generar más problemas, más inseguridades, que la otra persona se distancie y después que a la tole y los celos ahí a flor de miel y después se hacen comentarios como es que eres un celoso, sin que haya un análisis muchas veces de cómo es que esta dinámica, ya sea para afrontar las situaciones de comunicación, a las formas de relacionarse, están impactando en lo que está haciendo la propia forma de vincularse, cómo también está afectando en la individualidad de esa persona, el que esta persona pueda tener más tendencia a conectarse con esas emociones. Entonces, ahí aparece la parte relacional como tal. Ahora, otro elemento también tiene que ver con las experiencias previas. No es raro que tu pareja tienda a sentir celos si en el pasado le has sido infiel. O sea, y ahí ustedes se pueden ir al video de terapia de pareja relacionado con infidelidad que tengo dentro de este mismo canal de YouTube y el mismo podcast que también está en Spotify. De entender qué es lo que lleva a las personas a ser infieles y qué cosas se pueden hacer para poder generar un cierto grado de reparación. Pensando en que muchas veces la gente dice cuando ocurren situaciones de infidelidad, pero eso ya pasó, fue hace miles de años, bla, 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 yo ya soy otra persona. Y sí, lo sabemos, Pepito, Pepita, sabemos que cambiaste y que ya no fuiste más infiel y que aprendiste realmente porque fue horrible lo que pasó y tú te sentiste mal y la otra persona se sintió mal, todos entendemos eso, pero pasa que generalmente la gente nuevamente no tiende a abordar los procesos de infidelidad o de reparación de la confianza post infidelidad de la mejor manera posible, acorde a las características y necesidades de la pareja y de la parte individual, y eso lleva a que les cueste mucho por lo mismo poder afrontar o resolver el que esta persona se conecte con los celos, porque no va a ser raro. No va a ser raro que se conecte con esas emociones, a pesar de que esto haya sido del pasado, porque procesar una infidelidad no siempre es fácil. La mayoría de las veces que yo he visto aquí es difícil, requiere tiempo y requiere un trabajo de ambas partes. Tanto de la persona que ha herido a la otra, como quien ha sido herida, como también trabajar en la relación como tal. Entonces, como digo, ahí también puede haber un elemento relacional. Claramente hay muchos más elementos, pero no quiero que el video sea extremadamente largo porque después ustedes no lo ven y bueno, a mí me gusta que ustedes lo vean completo. Y porque además hay más elementos que uno puede revisar, ya sea en psicoterapia individual como en terapia de pareja. Ahora, pausa para un sorbito para el café. Importante saber que aquí yo les he hablado de lo individual, algunos aspectos relacionales, y también hay que considerar que es muy probable, no siempre, pero yo he visto casos donde también hay elementos transgeneracionales. Me encanta ese término, ya dirán, ¿qué está hablando la Marisol? Bueno, pasa que me pongo modo serio. Pasa que al momento de llegar al espacio de la terapia de pareja, dependiendo del motivo de consulta, así como hay que entender que hay enfoques psicológicos, es decir, como bases teóricas y cosas así, de las cuales como profesionales
decidimos un plan de intervención, decidimos trabajar, eso también ocurre dentro del espacio de la terapia de pareja. Y dentro de lo que se ha estudiado para el trabajo en terapia de pareja, hay ciertas teorías, hay ciertos modelos desde los cuales los terapeutas de pareja trabajan, intervienen y ven de qué manera poder orientar a la pareja para resolver los conflictos o situaciones de motivo de consulta que traen al espacio de la terapia. Y dentro de todos los modelos que existen para abordar cierto tipo de cosas, por ejemplo, está el modelo de la vulnerabilidad, que bueno, si a ustedes les interesa saber acerca de eso, pueden revisar uno de los videos en YouTube que está dentro de este canal donde hablo acerca del modelo del ciclo de la vulnerabilidad, y lo mismo también está en el capítulo de podcast en Spotify. Como también está el modelo transgeneracional. A mí me encanta el modelo transgeneracional, también me gusta el modelo del ciclo de la vulnerabilidad, pero a veces no es que uno trabaje completamente desde el modelo de lo transgeneracional, pero sí uno se agarra de ciertos elementos, donde en este modelo se plantea que habrían ciertas cosas que uno va transmitiendo de generación en generación, no tienen por qué ser 5 de generaciones, a veces pueden ser de una a la otra, de padre a hijo, a veces de los abuelos a los nietos, de los abuelos a los papás, después los papás a los nietos, y así pueden ser varias generaciones. Son cosas que se van traspasando ya sea de manera directa o indirecta, y que repercuten en la manera en que las personas a la hora de vincularse en pareja, que también este modelo aplica para la parte de terapia familiar, influyen, como digo, en cómo en el presente llevan a cabo ciertas formas de vincularse y cosas así. Por darles algunos ejemplos típicos, cosas explícitas podrían ser verbalizaciones súper marcadas que uno tiende a escuchar, como por ejemplo la mamá o el papá diciéndole al hijo o a la hija: tú tienes que tratar bien a tu pareja, tú tienes, pensando ahora también en temas de roles de género, cuando antiguamente a las mujeres se les decía: tú tienes que saber cocinar, planchar, no sé qué, porque si no tu hombre te va a dejar, ¿ya? Frases así, eso sería algo que se está transmitiendo de manera generacional, como digo, explícitamente, porque es un mandato, es una creencia, es un valor como tal. Lo mismo en el caso de, que también pasa para los hombres, para que no piensen que yo tiendo solamente a una parte de la mujer, o que nos falta la persona que dice eso. No, la idea es que podamos ver todas esas visiones, y yo también, cuando trabajo, trato de tener la visión de ambos lados, porque el tema de los roles de género no va solamente a las mujeres, sino también está cargado a los hombres. En el caso de los hombres también uno de repente escucha: es que tú tienes que ser el hombre proveedor, los hombres no lloran, tú tienes que ser el fuerte de la familia para tus hijos, para tu señora, bla, bla. Entonces, todas esas cosas que de manera explícita se han ido verbalizando, de repente no es raro que la gente se mueva desde eso. A veces, realmente con convicción, tú dices: no, es que a mí me enseñaron que yo tenía que ser de tal forma, o yo tengo esa forma de ser. Pero a veces eso que fue explícito no siempre se reconoce como algo que es desde lo que mueve a la persona. A veces la gente ni se da cuenta, y después cuando tú te pones a revisar es como: oh, no sabía, y claramente tiene muchísimo que ver. Ahora, eso como de lo explícito, que serían creencias, valores, verbalizaciones, todo ese tipo de cosas. Pero a veces también hay cosas que son implícitas o que están como más camufladas. Por ejemplo, concepto típico de este modelo, las lealtades invisibles. Hay un libro interesante, Lealtades Invisibles, pero ya es otro tema porque no me acuerdo en estos momentos. Creo que lo tengo por ahí, después voy a ver si lo encuentro. Que habla acerca de que en base a formas de relacionarnos, a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos, entre ellos, por ejemplo, fue que nos fueron traspasando un cierto grado de lealtad. Ejemplo típico, así como para que se entienda que pueda haber una multiplicidad de otro tipo de ejemplos que a mí ni siquiera se me vienen a la mente, porque no, a lo mejor nunca lo he visto en un espacio de la terapia familiar ni de pareja, etcétera. Pero algo típico podría ser, por ejemplo, ya pensando un poco en lealtades invisibles, imaginémonos que en la familia de X personas, ya, ejemplo típico, pareja heterosexual, y tenemos que el hombre de la pareja heterosexual tenía a su abuela a la que conoció, y su abuela era maltratada por su pareja, y después este caballero se murió y quedó la abuela, quedó desvalida, no tenía trabajo, bla, bla. Y esta señora siempre se hizo cargo de los hijos, por ejemplo. Y él como nieto veía que a su abuela le pasaba eso. Y hizo su vida, se emparejó, se casó. Y después resulta que a la hora de, por ejemplo, ponerse de acuerdo con su pareja para asistir a eventos familiares, decide que es sí o sí importante que siempre estén en la casa de la abuela.
¿ya? Y a pesar de que tengan intereses distintos, a pesar de que a veces se pelea con la abuela, y a pesar de que entiende que si ha construido su vida en pareja, se ha casado, incluso ha tenido hijos con esta persona con la que ama y con la que ha llegado al espacio de la terapia de pareja, a pesar de todo eso, le cuesta soltar el hecho de tener que ir todos los fines de semana, aunque a veces no quiere y sufre al respecto. No sería raro que quizás haya una lealtad invisible con esta abuela, tanto por el hecho de, a pesar de haber sido maltratada y tener toda esta experiencia de violencia, fue la que llevó a cabo esta crianza, y por lo tanto yo como hombre, desde mi rol de hombre, tengo que ser respetuoso con las mujeres, y en este caso además como es mi abuela y participó en mi crianza, yo hacia ella le debo mi lealtad, ya por todo esto que yo le estoy diciendo. Siendo que igual podría tener la misma lealtad hacia su señora, por ejemplo, en pareja heterosexual. Es por dar un ejemplo, que a veces, como digo, no siempre es algo explícito. A veces sí lo es, y gente que a mí me lo ha dicho. O sea, es que yo le tengo que ser leal porque ella dio la vida, no sé qué. Y a veces esa lealtad también se vincula con este concepto de deuda transgeneracional, que también está ligado, como por ejemplo el decir, es que ella dio la vida por mí, ¿cómo yo la voy a dejar? Y es como, Pepito, aquí nadie te está diciendo que tú estás abandonando a tu abuela, que dio la vida por usted, porque es que faltes a una actividad ahora. Dentro de todas las actividades del mes, un fin de semana que tengas para estar con tu pareja, y a la señora que tiene más nietos puede estar ahí, no sé, ¿ya? Entonces, como digo, es una deuda, a veces son lealtades, y esos son elementos. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque ¿cuál es la pinche relación con los celos? A veces, así como ocurre esto que digo yo, que estas lealtades, que estas deudas influyen muchas veces en el comportamiento de cómo las personas viven de cierta manera ciertos elementos en su propia relación de pareja, a veces ocurre que los celos como emoción han estado muy presentes en ciertas dinámicas de las otras generaciones. Por ejemplo, algo muy común es ver lo siguiente. No es raro que yo sienta celos porque yo cuando era chica o era chico veía que mis papás peleaban porque mi papá o era infiel o habían sospechas, y mi mamá se sentía celosa y él le decía que era celoso, y después, claro, se reafirmaba la idea de que ya no era raro que sintiera eso porque ella se había dado cuenta de eso. Entonces ahí podríamos pensar, al parecer los celos en esto que yo vi como modelo de relación estaba muy presente, ya sea como forma de control, en dinámicas de poder, estaba muy presente en que para mí era normal ver que en las relaciones de pareja del resto se celaban, por ejemplo. Ahora, ese es un ejemplo típico y que bueno, también se ve a través de, como digo, las verbalizaciones, o sea, las investigaciones ya están, y de estos modelos transgeneracionales, las creencias que uno ha ido adoptando también se ven en cómo yo vivo. O sea, yo de verdad me he encontrado con personas que me dicen, y no solamente en el espacio de la terapia de pareja, yo me acuerdo así como Marisol de 20, ¿cuánto tenía yo? Debo haber tenía menos, a ver, yo salí a los 22, debo haber tenido 19, 20 años, y recuerdo que yo estaba en una relación de pololeo donde fui a un cumpleaños y había una pareja que así como que discutiendo, y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como, ¿por qué está pasando eso? O sea, como, porque claro, para mí era las cosas en pareja se resuelvan en pareja, o sea, todo un sistema de creencias en base a eso. Pero además me pasó que esta persona con la que yo pololeaba tenía muy normalizado el que las parejas discutieran de esa forma, siendo que nosotros nunca discutimos así y nunca tuvimos escenas de celo ni cosas como las que vimos en esa pareja. No digo que esa relación haya sido perfecta, porque para nada, pero al menos en la parte de celo eso estaba compensado. Y me acuerdo que a mí este ex me dijo, que sé, yo nunca lo olvidé porque como que me llegó así como, ¿qué? Porque me dijo, ay Mari, algo así como, pues eso es súper típico, yo creo que a ti te falta drama. Es como, ¿qué? Así como, yo digo, yo nunca había ido a un cumpleaños donde hubiera una pareja que estuviera discutiendo. Estas personas casi que se estaban gritando. Y claro, cuando yo empecé a indagar un poco más,
me di cuenta por lo que esta persona me decía que a todos los cumpleaños que iba, esta persona me decía que al menos una pareja discutía y que era súper común y que casi todas las amistades que tenía y las parejas de estas amistades siempre discutían. Claro, ahí después uno entiende ciertas cosas, menos mal yo salí de esa relación porque bueno, ¿qué otras cosas disfuncionales había? Pero como digo, tenía muy normalizado eso. Entonces, qué bueno que no se había dado entre nosotros esa situación. Pero dije, o sea, esta cuestión en cualquier momento, si yo fuera distinta, hubiéramos tenido otra dinámica de desconfianza, perfectamente podrían haber habido situaciones de show al respecto. Ahora que lo recuerdo, no es raro. No es raro porque me acordé de una situación. Te lo voy a contar, tal no hay nombre. Me acuerdo una vez... y también voy a hacer el contraste de qué es lo que pasa cuando no hay celos. Pero por ejemplo, a mí me pasó que así como yo les digo que esto de los celos puede ser algo que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, en mi familia, bueno, mis papás están casados. Yo nunca vi escenas de celos, por ejemplo. Nunca vi que mi papá le dijera, ay, ¿con quién sales? O mi mamá, nunca vi lo contrario tampoco. Al contrario, lo que yo siempre vi en mi casa era que, bueno, ellos trabajaban en comunas distintas, quizás no se veían tanto como a lo mejor a mí sí me gustaría verme con mi pareja en ese entonces, por ejemplo. Pero recuerdo que no habían escenas de celos y a mí me decían que, así como creencia, que una relación de pareja tenía que haber confianza y que cada uno tenía que ser capaz de resguardar un cierto grado de individualidad. Entonces yo veía que ellos hacían cosas en conjunto como pareja y también hacían cosas por separado. A mi papá le gustaba la fotografía, él se iba a tomar fotos, mi mamá le gustaba la lectura, hacía la lectura y entre esos hobbies como que se mezclan. Entonces yo no crecí con que los celos era algo que formaba parte de las relaciones de pareja. Y pensando también un poco en las otras parejas de adultos que yo veía, tíos, tías, por ejemplo, que estaban en pareja o casados, tampoco era lo que yo veía. Y cuando yo hablaba con mis amistades tampoco me hablaban, las que pololeaban, por decirlo de cierta forma, tampoco me hablaban de que había uno que sentía celos del otro. O sea, eso no está. Entonces, para mí era raro. ¿Ya? Yo me vine a conectar con los celos, onda como con esta persona en una situación, antes no había sentido celos así como emocionalidad. Y por lo mismo me cuestioné mucho. Entonces, como digo esto de la normalización, que esta anécdota que le iba a contar, yo me acuerdo que una vez estábamos en proceso de tesis y yo estaba súper resfriada, peor de lo que estoy ahora. Y me acuerdo que tuvimos una reunión de tesis y nos juntamos todos en mi casa y leímos la tesis porque era en grupo. Y me acuerdo que yo estaba así, pero cabeceando súper mal. Y en eso ya mi amiga me dice, ya Mari, anda a acostarte, yo me encargo de todo. Mi amiga le fue a dejar al resto de los compañeros a la reja, lo cerró mi casa, todo, me dejó acostar y todo. Y yo ahí apagué el celular, o sea, dejé el celular porque estaba toda moribunda, o sea, en el sentido que la luz me generaba mucho dolor de cabeza. Entonces ya me fui a dormir. Me acuerdo que llegaron mis papás, prendieron la luz y yo como, no, me tomé los remedios, hice todo lo que tenía que hacer. Pero como digo, ese día yo el celular ni lo pesqué. Y me acuerdo, yo me acuerdo de esto y me da risa, pero claramente una red flag, o sea, que para mí sería una red flag, que en su momento no fue red flag como tal porque lo abordamos, pero mi tema fue que me acuerdo que yo al día siguiente prendí el celular y tenía una serie de mensajes que me da risa, pero igual es tragicómico y triste también, o sea, porque mientras yo estaba toda moribunda y no le avisé a esta persona con la que estaba pololeando que estaba súper enferma y que iba a apagar el teléfono, esta persona se pasó 1.000.000 de rollos y bueno, tenía sus problemas de gestión a nivel emocional y yo lo digo de problema que no vamos a hablar de eso. Entonces esta persona empezó como, oye Mari, ¿qué onda? Y después como que me empezó a hablar, oye, pero ¿por qué? No sé qué, ¿a dónde te fuiste? No sé qué. Y después nuevamente como, no, ya así. Y yo así como, Pepito, Pepito estaba moribunda en mi cama, o sea, como, y dentro de la cabeza de esta persona en ningún momento se le pasó por la cabeza que yo podría haber estado enferma, o que a mí me podría haber pasado algo, a mí me podría haber dado apendicitis y yo haber estado en la clínica, en el hospital, que me da risa porque en ese momento yo lo encontré totalmente absurdo, porque además la persona sabía que yo había estado medio enferma el otro día, entonces... como digo, a mí me dio risa y le dije como, oye, así como, o sea, entiendo, recuerdo haber validado, así como, entiendo que te hayas pasado rollo y que claramente te hayas sentido insegura al respecto, pero eso no corresponde para que tú me hayas hablado de esta y esta forma. Lo otro es que a ti no se te ocurrió que me podría haber pasado algo, no sé, ya entonces, pero claro,
dentro de ese contexto y de lo que él estaba acostumbrado a vivir, porque también había vivido infidelidad en su corta vida y otro tipo de cosas que yo no había vivido, la verdad es que dentro de su repertorio mental claramente existía la posibilidad de que a lo mejor yo me había ido, lo había ignorado, lo había hecho ghosting, quizás qué cosas. En ese tiempo ni siquiera estaba el concepto de ghosting todavía. Y en base a mi experiencia, la posibilidad de yo no contestar el teléfono por una infidelidad no estaba en mi repertorio mental. Entonces, pero claro, él tenía eso muy normalizado. Entonces, por eso digo que dependiendo de todo ese repertorio, igual influye mucho y vaya a saber uno qué pasaba ahí a nivel familiar. En este caso, de lo que yo les hablaba, era más algo entre pares. Ahora, también, como digo, cuando no ha habido, o sí ha habido temáticas de celos, pero desde el otro punto de vista, por ejemplo, lo que yo viví respecto a estos papás y las otras parejas que yo veía, es que a veces uno se puede ir para el otro lado. Para el otro lado, por ejemplo, y incluso esa primera vez que yo sentí celos, también me fui para el otro lado y me dije, oh, no, estoy sintiendo celos, eso es malo, ser una persona celosa, y me cuestioné la vida entera así, pero horrible. Y claro, después uno lo analiza y es como, claro, o sea, si yo dentro de lo que yo crecí, los celos no tenían espacio porque no era lo que se generaba, tampoco existía el espacio para entender que perfectamente podías llegar a sentir celos en algún momento, que no era malo como tal sentirlo, sino que había que hacer una reflexión al respecto de eso, sentirlo obviamente y después tomar acción, ¿ya? Y que no porque tú te conectaras con eso necesariamente eras una mala persona. Entonces, claro, ahí como digo, te vas para el otro lado, que si tampoco has tenido modelos de eso, te puede pasar eso, y te cuestiones, y te martirices y un montón de cosas. Entonces, como digo, en esto que yo le acabo de decir, claramente hay un montón de elementos, o sea, individuales, relacionales, de lo que uno ve en sus familias de origen, de lo que ve en las parejas del grupo de pares, como por ejemplo, y demás, y muchos más cosas. De demás, ni siquiera sé si existe la palabra demás, yo en general como que la uso bastante, voy a tener que buscar en el diccionario a ver si existe. Dicho esto, entonces, con todo este popurrí de cosas y experiencia personal, que, ay, que me acuerdo, me da risa. Hay otra historia que yo le voy a contar. Se la voy a contar porque, como digo, a mí de verdad me impacta lo de la mente. Esta misma persona que una vez que se aclaró esto, como que ya no volvió a pasar hasta una segunda vez. O sea, en esto que fue esta relación, y uno era súper chica, hubo como 3 instancias donde hubo celos no gestionadas de manera muy positiva. Digo no muy positiva por estas cosas que a mí me dijo por chat, asumiendo que yo había hecho algo, y por otro tipo de situaciones. Pero hay una que a mí, te juro que me llega me llega a risa. Y cuando se lo conté a mis amigos me dijeron, ay, Mari, ¿qué onda? Me acuerdo que una vez yo estaba en mi casa, así como, era así como un viernes, y yo dije, ya, y esta persona me dice, ¿qué vas a hacer? Y dije, no, me voy a quedar en mi casa, voy a ver una película así, súper tranqui. Y me da risa porque en ese entonces no es como que yo saliera mucho tampoco. O sea, yo estaba súper enamorada, entonces, no sé, bueno, a la gente que me conoce yo estoy muy enamorada y estoy como así, la persona. Entonces, otra posibilidad de andar buscando a la gente no estaba ni ahí. Más encima que esta persona, a mí yo estaba tan enamorada, era una persona que yo había querido estar con esa persona o sea, muchas veces yo dije, y me acuerdo que decía, yo voy a estar con él. Antes de terminar la carrera yo voy a estar con él. Y así fue. Lo logré, menos mal. Me costó, pero lo logré. Ahora ya no estoy con esa persona. Que bueno, así fue una etapa distinta. Pero la cosa es que, como digo, no había por dónde. Y me acuerdo que esa vez yo dije, no, me voy a quedar viendo una película. Y me dio mucha risa porque onda así como a las 12 de la noche. Y viendo mi película. Y de repente me llega un mensaje así como algo así como, no, que me iba a quedar en la casa. Y yo como, ¿qué? Aparte que a mí esos comentarios como o mensajes como, ¿dónde estás? Cuando no hay esa entonación, a mí es como, ¿qué? La cosa es que yo veo como, estoy en mi casa, así como aquí mando fotos, y mandé fotos así como de la pantalla, muy tranqui, así como no sé, yo a veces como que le mando fotos a mi amistad de lo que estoy haciendo, entonces no era raro hacer eso, ¿cachai? Y de repente me acuerdo que esta persona me manda una foto de ¿qué era? De una historia de una persona. O sea, en esos tiempos cuando tú tomabas la captura de la historia, a la persona le llegaba una notificación de que la persona había hecho eso. Después esa cuestión la eliminaron. O sea, y me acuerdo que era una captura y me dijo,
algo así como, no que iba a salir, y yo como, no entiendo, sí, esa persona del cintillo, y yo como, güey, esa persona no soy yo. Esto que me da risa. Y pena, obviamente, porque claramente la persona se pasó rollo. Y lo de haber pasado muy mal. Pero me dio mucha risa porque fue como, punto 1, esa persona no soy yo. Entiendo que yo usaba cintillo, pero loco, yo no soy esa persona. 2, yo no me junto con esa persona. Tampoco era un grupo de amigos en los que salían en la foto. Eran así como de la generación de arriba de la carrera. Y como, yo no soy amigo de ellos. Nunca he carreteado con ellos. ¿Por qué estaría con ellos? Y en tercer lugar es como, yo dije que me iba a quedar aquí, ¿para qué te voy a andar inventando que andaba en otro lado? ¿Ya? Y eso es lo otro, o sea, yo no tenía antecedentes de infidelidad como tal, que a mí me hubieran sido infiel o algo así. Y yo siempre digo, si estoy en un lugar voy a estar en ese lugar, ¿para qué te voy a estar mintiendo? O sea, porque partiendo del hecho de que si yo tengo que mentir respecto a dónde estoy, para que la otra persona no me haga, no me diga algo, claramente yo no voy a estar en esa relación porque no va conmigo eso. Entonces era muy raro, pero yo me acuerdo con captura de pantalla y todo, y así como, recuerdo como ya, obviamente validando todo lo que fue la situación y la experiencia para la persona, pero aclarando que, oye, yo no te voy a estar mintiendo. Pero claro, esta persona había, como digo, tenía esta experiencia de infidelidad del pasado, y aunque yo haya sido una persona totalmente distinta a esta persona con la que había estado, claramente esta persona no había elaborado todo esto, porque bueno, es algo que se conversó y me lo dio a entender, y eso había hecho que tuviera ese comportamiento que desde mi punto de vista fue bastante negativo, porque incluso pasó a llevar a la otra persona que lo estaba acusando de otras cosas. Ya, pero esto es como por dar un ejemplo, que a mí ahora bien me causa gracia, pero claramente el panorama hubiera sido distinto, por ejemplo, si yo lo hubiera sido infiel a esta persona en ese periodo de tiempo, y eso perfectamente la habría tenido un estado de alerta y otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces ahí yo les compartí esa anécdota. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto que yo les acabo de mencionar? Que nuevamente, si tú estás sintiendo celos estando en una relación de pareja, no tiene por qué ser algo que netamente tenga que ver con lo que ha hecho la persona con la que tú estás. No tiene necesariamente que ver con una característica individual. Puede que haya más elementos implicados. Y por lo mismo en un espacio de terapia, en psicoterapia individual, puedes revisar esas cosas. Porque no tienes por qué tener todas las herramientas ni poder hacer todos estos análisis. Y aparte que también hay otras aristas que yo tampoco he mencionado al respecto de todo esto. Como por ejemplo que tú presentes algún tipo de diagnóstico de deterioro de salud mental específico, pensando por ejemplo, un ejemplo muy estereotípico, pero no sé, personas que tienen un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, se ha visto que dentro por ejemplo de los pensamientos intrusivos, dependiendo del tipo de TOC que tiene la persona, hay unos que tienen que ver con aspectos relacionales, con pensar que la persona le está siendo infiel, o hay desconfianza y otro tipo de cosas, dudas acerca de qué personas me gustarán, bla bla bla. Entonces ahí, como digo, ese es otro caso específico, pero para que entiendas que pueden haber muchos elementos que influyan en qué es lo que hace que sea más fácil que una persona conecte con los celos como emoción, estando incluso dentro como fuera de una relación de pareja. Ahora, respecto a la dinámica, o sea, a la pauta relacional, ahí como digo, un espacio de terapia de pareja uno puede abordar eso, porque el otro es que muchas veces tampoco se habla acerca de qué es lo que le pasa a la otra persona, que es la que está escuchando que su pareja está sintiendo celos. Tampoco hablamos acerca de eso. Y también es algo importante abordar. Entonces, dicho todo esto, espero que se haya entendido toda la idea, que hayan gozado con estas historias personales. Yo se las cuento porque ya son cosas más que revisar. Uno se ríe ya y le desea el mejor bien a la otra persona y a las otras parejas, etcétera, etcétera. Porque además claramente, o sea, digo claramente porque para mí es obvio, pero no siempre para la gente es obvio, cuando uno trabaja con parejas, en el proceso de formación hay una parte que está totalmente orientada a lo que tiene que ver con la persona, el terapeuta, y es en ese espacio con los profesionales adecuados y el equipo con el que uno trabaja en el proceso de formación, es que uno va revisando todas estas cosas para justamente aquellas experiencias personales no afecten lo que uno pueda llegar a trabajar dentro de ese espacio, ¿ya? Así que, dicho esto entonces, nos estaremos viendo en el próximo capítulo.
Cualquier cosa me pueden escribir al correo por mensaje directo de Instagram o me pueden dejar un comentario aquí. Así que, adiós.